podamos compartir este video. ¿Okay? En tal sentido, vamos a iniciar mencionando de que un modelo financiero tiene tres componentes, como lo hemos visto a lo largo de este semestre. El primer componente, que son los supuestos del modelo financiero. El segundo componente, que son los procesos. Y el tercer componente, que viene a ser lo que son las variables de salida, ¿no? Entonces, esos son los tres componentes de un modelo financiero. Vamos a comenzar explicando lo que es el primer componente, que son las variables de entrada. Las variables de entrada, también llamadas los supuestos. Básicamente es la principal materia prima o es el insumo con el cual vamos a construir nuestro modelo financiero. Y en estas variables de entrada o supuestos, lo que vamos a fijar básicamente son los principales supuestos del modelo. Y aquí hay varias alternativas para poder fijar los supuestos del modelo. Vamos a mencionar de que hay dos tipos de supuestos. Supuestos que son controlables por la empresa, es decir, de que en este caso son variables internas, las cuales la empresa tiene control. Por ejemplo, cuánto destinan a activo corriente, cómo se financian con pasivo corriente, cómo asignan recursos a lo que es el activo fijo neto, cuál es su política de dividendos, es un supuesto exógeno controlable, y cuál es el rendimiento mínimo exigido por los accionistas, que en otras palabras también corresponde a lo que es el costo del capital, ¿no? Entonces, estos son supuestos controlables. También se llaman variables de decisión. Y por otra parte, hay otros supuestos que son supuestos exógenos, pero que no son controlables por la empresa, sino que, por ejemplo, dependen del entorno, dependen básicamente de las fuerzas del mercado, del sector económico y también de la economía, ¿no? Por lo tanto, o inclusive también pueden depender si existen regulaciones gubernamentales u otro tipo de factores externos. Por lo tanto, esos se llaman supuestos exógenos no controlables. Un ejemplo de un supuesto exógeno no controlable sería el crecimiento de las ventas. Es cierto que la empresa puede tener una política comercial, puede tener una política de crecimiento, sin embargo, eso depende del contexto del medio ambiente económico, ¿no? Depende básicamente de lo que es la economía, del departamento, depende de los sectores económicos, de la economía nacional, y en otros casos también depende de la economía internacional. Por ejemplo, pensemos cómo, cuál va a ser el comportamiento de las ventas para una empresa en particular si esta pandemia continúa no solamente los próximos 6 meses, sino supongamos de que también va a estar afectada el primer trimestre del año próximo, o que en futuros años existan crisis económicas, ¿no? Por lo tanto, este supuesto exógeno es muy importante. Y cuando hablamos básicamente de lo que es el crecimiento en las ventas, aquí la crítica y lo que hay que tener cuidado es no mirar para el pasado, sino mirar para el futuro. Porque muchas veces el pasado no permite determinar el futuro, en el sentido de que los entornos son cambiantes. Si una empresa vendió el 20 o el 30% como
como crecimiento en las ventas, es decir, si el crecimiento en las ventas estaba en torno al 20, 30, 40% en los años pasados, eso no significa que en los años futuros va a ser igual. ¿Por qué? Porque lógicamente las condiciones económicas pueden ser diferentes. Entonces, aquí básicamente la recomendación, una de las principales cuentas que va a determinar el flujo de las empresas es el crecimiento en las ventas. Aquí debemos hacer un análisis un poco más a profundidad, en primer lugar, de cuál es la relación que tiene la empresa con el sector económico, cómo están relacionados, si la empresa crece en igual medida, crece en menor o mayor medida que el sector económico. Y por otra parte, hay que ver cuál es la relación del crecimiento del sector con la economía nacional, ¿no? Entonces, si hay una relación positiva, entonces podemos hacer una inferencia de cómo va a crecer la economía en los próximos años, luego hacer la inferencia de cuál va a ser el crecimiento de la economía nacional, podemos hacer una inferencia de cuál va a ser el crecimiento en el sector y desde luego cuál va a ser el crecimiento de la empresa en el sector. Por lo tanto, esta es una variable muy importante, ¿no? Es de relevancia principal. Luego existen otras variables que se pueden combinar. Se pueden combinar entre lo que es, por ejemplo, la historia financiera. Aquí debemos asumir si la empresa en un futuro va a tener una estructura financiera similar al pasado. Ese es un enfoque. Entonces, aquí podemos utilizar, por ejemplo, lo que son razones históricas de la empresa en gestiones pasadas. Por otra parte, podemos también plantear de objetivos, ¿no? Objetivos no necesariamente de que las razones financieras que nos van a permitir fijarnos los supuestos del modelo financiero, sino básicamente ver razones deseadas en términos de liquidez, en términos de la composición del financiamiento, y luego también para ello debemos tal vez comparar si hay un benchmark, si tenemos un promedio de la industria o si básicamente como objetivo financiero se pueden fijar ciertos objetivos deseados, y desde luego también ese es otro aspecto importante, ¿no? En resumen, para fijar los supuestos del modelo financiero podemos hacerlo mirando hacia adelante, qué es lo que se quiere lograr, cuáles son las posibilidades de la empresa, comparando con un benchmark, una industria, como también podemos verlo mirando el pasado, ¿no? Analizando estados financieros históricos. Sin embargo, ahí debemos preguntarnos si es que deseamos que el futuro sea igual que el pasado. Eso es muy importante. Y el otro elemento que debemos brindar mucho cuidado es en el tema del crecimiento en las ventas, porque las ventas básicamente es la principal cuenta de pronóstico dentro de los estados financieros de una empresa. Luego, una vez que hemos fijado nuestros supuestos del modelo, de un modelo financiero, antes de pasar a lo que son los procesos, algo que es importante es que nosotros aquí asumimos que que estos parámetros son determinísticos. ¿Qué significa determinístico? Asumimos de que en cierta medida estos parámetros son los esperados por la empresa. Digamos que hay cierto nivel de certidumbre o lo podemos llamar escenario esperado. Desde luego, ustedes saben de que en la economía y en las finanzas no todo es certidumbre, de hecho todo es incierto, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos generalmente lo que hacemos a este conjunto de parámetros en un escenario central es al menos fijarnos dos escenarios. Un escenario que es pesimista, en la cual todo es negativo, desde el punto de vista de los supuestos para la empresa. Y por otra parte, nos planteamos otro escenario, ¿no? Que es el escenario optimista.
En el escenario optimista tenemos mayor tasa de crecimiento en las ventas, tenemos menor costo variable, tenemos una tasa de interés menor, tenemos un interés ganado por disponibilidades mayor y en resumen el conjunto, varios de los supuestos son optimistas. Entonces, cuando realizamos una planificación financiera, mínimamente, desde una perspectiva determinística, debemos plantearnos esos tres escenarios en relación a los supuestos del modelo financiero. Un escenario pesimista, un escenario esperado, que puede ser nuestro escenario base, y un escenario optimista. ¿Okay? Entonces, eso en relación con los supuestos del modelo financiero. Cuando hablamos de procesos, hablamos de básicamente lo que son los estados financieros pro forma, que vamos a hacer una proyección en el tiempo de cuál serían el rumbo económico financiero de la empresa. Pero para esto necesitamos una información base, que esto es lo que se conoce como los estados financieros del año base. El año base generalmente es el último año observado en los estados financieros. Último año observado en los estados financieros. Por ejemplo, si vamos a hacer nuestra proyección en los próximos 5 años, del 2020 al 2024, entonces nuestro último estado financiero básicamente va a ser el año anterior, el año 2019, ¿no? Entonces, esto es importante, contar con los estados financieros del último año base, que en este caso básicamente es lo que es el estado de ganancias y pérdidas, lo que corresponde al balance general. Del estado de ganancias y pérdidas y del balance general también podemos inferir lo que es el estado de flujo efectivo contable. Y finalmente, en una proyección o estado financiero pro forma, podemos incluir lo que es el flujo de caja libre. Para esto realizamos un horizonte en la proyección de los estados financieros pro forma. Generalmente es de 5 años, pero esto puede extenderse a 7, 10 años o el plazo que el analista financiero lo considere pertinente, ¿no? En nuestro caso estándar, realizamos una planificación financiera por un periodo estándar de 5 años y por lo tanto nuestros estados financieros pro forma van a estar en torno a 5 años. Y una vez que tenemos nuestro balance, nuestro estado de ganancias y pérdidas proyectado, nuestro balance general proyectado, nuestro flujo de efectivo contable proyectado y nuestro flujo de caja libre proyectado, podemos tener, ya nos vamos al tercer componente de un modelo financiero. Y son las variables de salida. ¿Cuáles son generalmente las variables de salida? Básicamente son indicadores financieros, razones financieras, por ejemplo, razones de rentabilidad, razones de eficiencia administrativa, razones de liquidez, razones de, por ejemplo, puede ser de apalancamiento, razones de solvencia, en fin, ¿no? Pueden haber varios tipos de razones. Generalmente todos son indicadores financieros, como también podemos incluir como una variable de salida cuál es el valor de la empresa, cuál es el valor accionario patrimonial y básicamente podemos también comparar lo que es el valor de la empresa según el método del flujo de caja libre descontado en relación con valores de la empresa desde un punto de vista contable, ¿no? Entonces, para este punto en particular, de cuáles son las variables de salida o indicadores financieros que quiere ver el analista financiero,
es a consideración y puede ser tan amplia o tan extendida como se considere pertinente, ¿no? En nuestro caso en particular, en el ejemplo que les estoy mostrando, dentro de lo que es un modelo financiero determinístico, se consideran como variables de salida lo que es el ROE, tanto para el año base como para los años en pronóstico, 3 indicadores de liquidez y el valor de la empresa, el valor accionario patrimonial y una comparación del valor patrimonial proporcional con el valor por acción del flujo de caja libre descontado. Un poco en la última parte del curso, tomando el valor de la empresa como una variable de salida bajo el método del flujo de caja libre descontado. Esto lo hacemos a través de calcular el valor presente de una serie de flujos futuros. Estos flujos futuros son los flujos de caja libre de la empresa del periodo de evaluación. Si son 5 años, equivale al flujo de caja libre de cada año. Desde luego, al final del periodo, la empresa no va a morir, ¿no? No se va a acabar. Por lo tanto, es importante que al final del periodo de evaluación del flujo de caja libre se considere un valor terminal. Entonces, calculamos un valor terminal de todos los flujos de caja libre futuros, incluyendo el valor terminal, ¿no? Y ese proceso de llevar de valor futuro a valor presente se llama actualización y para hacer ese proceso necesitamos una tasa de descuento. Y la tasa de descuento es el costo de capital promedio ponderado, ¿no? Por lo tanto, para poder encontrar el valor de la empresa necesitamos lo que se conoce en inglés el WACC. Y dentro de este WACC necesitamos un supuesto importante. Necesitamos el costo de capital o la tasa mínima requerida por los accionistas. De igual manera necesitamos cuáles son las ponderaciones de financiamiento, es decir, la empresa en qué medida se financia con recursos externos, en qué medida se financia con recursos internos y desde luego cuáles son sus respectivos costos. Para el caso del financiamiento externo, el costo es la tasa de interés. Para el cálculo de cuál es el costo del financiamiento interno, hablamos de financiamiento interno por el capital de la empresa, el capital suscrito y pagado, o los aportes de capital y las utilidades retenidas y no distribuidas. Básicamente hablamos de el costo es el costo de oportunidad del capital. Y eso lo podemos determinar a través de lo que es, por ejemplo, el método KPM, el que es un método de fijación de precios de activos. Y el otro método que existe también para determinar el costo de oportunidad de capital es el modelo de Gordon. ¿Qué es lo que hace el modelo de Gordon? Básicamente es una razón entre el dividendo por acción sobre el precio por acción, tomando en cuenta también cuál es la tasa de crecimiento esperada en los dividendos, ¿no? Entonces, básicamente estos son los componentes de un modelo financiero determinístico. El otro nombre que tiene el modelo financiero determinístico es lo que se conoce también como modelo financiero paramétrico. ¿Por qué paramétrico? Porque el futuro o la proyección de los estados financieros pro formas y sus indicadores financieros clave están proyectados con base a parámetros, ¿no? Y estos parámetros son coeficientes numéricos en los cuales asumimos una condición de certeza. Lo contrario de paramétrico o determinístico es estocástico. ¿Y qué significaría estocástico? Significaría que cada uno de los supuestos del modelo financiero no tenemos certidumbre sobre él, sino que se mueve aleatoriamente con base en una distribución estadística. Por ejemplo, la tasa de crecimiento en las ventas no sería del 10%,
podría ser que sea esperada en torno al 10%, pero con una variabilidad, por ejemplo, del más menos 5% y con base en una distribución normal. Un ejemplo, ¿no? Puede tener también una distribución de tipo log normal o otro tipo de distribución estadística que se considere pertinente. Pero ese ya es otro tipo de modelo financiero, que son los modelos financieros estocásticos, ¿no? Por lo tanto, otro elemento importante también es que dentro de nuestras variables de entrada, para poder realizar los estados financieros pro forma, generalmente por un tema de notación le damos una abreviatura a cada uno de los supuestos y desde luego estas abreviaturas tienen un determinado valor numérico y de esta forma es como podemos realizar el modelo de planificación financiera. Finalmente, en este punto también es importante señalar que lo más importante es modelar el primer periodo de pronóstico hacia adelante, es decir, el primer año de proyección en los estados financieros pro forma. Porque una vez que lo tenemos totalmente relacionados y vinculados, una vez que hacemos la solución para el primer periodo de pronóstico, es muy fácil extender a 2, 3, 5, 7, 10 periodos o los que se consideren pertinentes. ¿Okay? Entonces, de esta forma es que se constituye un modelo de simulación, un modelo financiero determinístico.